Bueno, pues disculpadme por favor, Ubaldo, Antonio y José. A ver, Juan, primero tengo que dar la bienvenida a todos los congresistas del CUICID 2022, un congreso que sabéis que es de carácter internacional al mil por mil, que se hace con mucha ilusión, es la 12ª edición del congreso y sabéis que lo más importante aquí es la calidad de cada una de las propuestas y, por supuesto, pues bueno, que aportar a la ciencia, aportar a la academia y nada, no hay manera mejor que para comenzar que tener a tres invitados de la categoría de Ubaldo Cuesta, Antonio Baraybar y Juan Graña. Comienzo por presentar a don Ubaldo Cuesta, que es catedrático de publicidad, especializado en psicología social de la comunicación, efectos y procesos cognitivos emocionales. Sus líneas principales, entre otras, son los fundamentos neurocognitivos y psicosociales de la comunicación persuasiva, neurocomunicación y psicosociología de los procesos persuasivos. Además, es director del Departamento de Teoría y Análisis de la Comunicación Audiovisual, Publicidad y las Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster Propio de Gestión Publicitaria en colaboración con el grupo Wunderman Thompson. Muchas gracias, Ubaldo, por estar con nosotros. También tenemos a Antonio Baraybar. Don Antonio, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, lleva investigando y publicando sobre neurocomunicación en los últimos años. Entre sus trabajos más citados se encuentra Evaluación de las respuestas emocionales a la publicidad televisiva desde el neuromarketing. Además, ha sido director de la cátedra Francisco Villamartín CSDEN URJC de 2014 a 2019 y durante más de una década desempeñó su actividad profesional en Antena 3 Televisión en diferentes puestos, siendo el responsable de la gestión del marketing corporativo del grupo. Y por último, gracias Antonio, tenemos a Juan Graña, CEO y cofundador de Neurológica, amplia experiencia en neuromarketing, consumer insights, marketing estratégico e investigación de mercados, trabajando para marcas como Pepsi, Nestlé, Movistar, Banco Santander, Securitas Direct, Mediaset. Bueno, es que no es poca cosa. Además, ha sido director de marketing en empresas internacionales como Pearson Education Group. Es director general en la cadena de tiendas del grupo Natural Optics y director de cuentas en el grupo publicitario Ogilvy, y en 2022 fue nombrado CEO del año en los premios La Razón en la categoría de neurociencia e investigación. Bueno, creo que sois los tres cracks de este tema tan importante, que además yo creo que Ubaldo va además dar ese punto de importancia en educación de la neurociencia, de la neurocomunicación. Y sin más preámbulos, os dejo hablar. Te doy paso a ti, Ubaldo, con tu permiso y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Almudena. Gracias, Juan y Antonio Baraybar, por estar aquí. Bueno, gracias a todos los que nos escucháis. Pero, en fin, gracias sobre todo por habernos invitado al MU y al insigne director del Congreso, al profesor acreditado catedrático David Candevilla. No sé si doy casi una primicia con esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la idea, Almudena? ¿Que hablemos en torno a unos 10 minutos cada uno, una cosa así? ¿Sí? Sí, eso sería perfecto. Bueno, voy a hacer, que teniendo en cuenta que hemos tenido este problema de tiempo, voy a hacer algo breve. Yo quería brevemente, como digo, hacer una breve reflexión sobre cuáles son los fundamentos del neuromarketing. Para mí, los fundamentos del neuromarketing como parte de la ciencia de la neurocomunicación es el tema de las respuestas implícitas. Es decir, con el neuromarketing o en la neurocomunicación lo que hacemos es detectar respuestas implícitas que no podemos detectar con otras ciencias, vamos a decir, porque mi conclusión final es que la neurocomunicación y el neuromarketing es una nueva ciencia. Bueno, ¿qué es esto de las respuestas implícitas y por qué no podemos detectarlas o no podíamos detectarlas y medirlas hasta ahora? Bueno, las respuestas implícitas son aquellas que se ejercen sin que el sujeto sea consciente de ellas. No sabe por qué las emite de forma muy rápida, de forma automática, por así decir, y no es consciente de que las está emitiendo y, sin embargo, son muy importantes para su conducta final. Y son respuestas, por un lado, cognitivas, es decir, pensamientos, ideas, recordar la famosa idea del doble procesamiento de la información, procesar por la ruta rápida, lo que Kahneman llama pensar deprisa, pensar despacio.
o conductas también cognitivas como a dónde miro, que en el fondo son respuestas cognitivas, lo que nos detecta el eye tracking, que es lo que ha captado mi atención, porque miro aquí y no miro allá. Pero también hay respuestas implícitas emocionales. De pronto me emociono, para bien o para mal, cuando veo algo que me agrada o me desagrada, y también se produce de forma automática, porque todo esto está guiado por mecanismos neuropsicológicos autónomos. De hecho, a esto le llamamos el sistema nervioso autónomo, que es el que controla todos nuestros procesos psicobiológicos o psicofisiológicos, pero también nuestros procesos cognitivos, como decía. Bueno, pues estas respuestas implícitas, tan importantes, son las que al final, en gran medida, controlan nuestra conducta. Al final es lo que nos importa, tanto en marketing como en comunicación, en el estudio del ser humano. Al final lo que nos importa es la conducta. Oiga, usted dígame cómo conseguir que la gente me vote más, compre más mis productos, piense más en esta idea, piense a nivel de ejecute esta idea, etc. Todo esto al final, por lo tanto, repercute sobre la conducta y, por lo tanto, la importancia de comprender bien por qué se produce esto, cómo medirlo, cómo conocerlo, cómo determinar las leyes que lo controlan para al final poder actuar sobre ello, es evidente. Bueno, muy bien, pues para poder hacer esto es necesario tener conocimientos a 3 niveles. Primero, conocimientos psicológicos o, si queréis, psicofisiológicos. Conocimientos de cuáles son los mecanismos neurológicos que controlan esto, los mecanismos autónomos, los mecanismos biológicos, etcétera, lo que podríamos llamar la psicofisiología. Y esto es muy importante, no se puede hacer neuromarketing en serio o neurocomunicación si no conoces qué es el tálamo, qué es el hipotálamo, cuál es el sistema límbico, qué son los ganglios de la base, cuáles son las ondas cerebrales, qué diferencia hay entre ondas alfa, beta, gamma, delta, teta, qué existe, cuál es el neurocórtex occipital y cuál es su diferencia con el parietal o con el frontotemporal, que cuando estoy midiendo un electroencefalograma, pues qué ocurre si mido una señal de ondas de asimetría prefrontal hemisférica. Todo eso hay que saberlo para poder después comprender bien estas respuestas implícitas. Por lo tanto, conocimientos psiconeurobiológicos, por un lado. Fijaros que ahí incluyo el concepto psicológico, porque tienes también que conocer estas reglas que ahora se conocen muy bien de cómo procesamos la información de manera automática, de manera implícita, cómo se produce un cambio de actitudes implícito, cómo se miden las conductas implícitas, qué es lo que controla el cambio de actitudes a nivel implícito, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el segundo sistema de señales? Todos estos son conocimientos psicológicos que enlazan con los neurológicos. Y por último, y muy importante, conocimientos metodológicos, que implican 2 cosas. En primer lugar, conocer las herramientas, las nuevas herramientas que nos permiten medir con precisión todo esto. El electroencefalograma, el electromiograma, el pletismógrafo, el análisis de variabilidad intercardíaca, un fMRI, una Functional Magnetic Resonance Image, un FNIRS, un Functional Near, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas que son muy nuevas nos permiten evaluar todas estas respuestas biométricas y conductuales, y de eye tracking, por ejemplo, a decirlo de conductuales, pero hay que saber manejarlas. No es fácil colocar bien los electrodos, que funcionen bien, que la señal esté limpia, que no haya ruido, saber limpiar el ruido, etc. Pero también implica conocimientos metodológicos. Hay que saber lo que es un diseño factorial de medidas independientes para hacer un experimento controlando bien todas las variables. Si no sabes lo que es un diseño factorial de medidas independientes y no sabes lo que es una variable independiente, una variable de control, una variable contaminadora, cómo se puede hacer un diseño post-hoc, cómo, en fin, pues no puedes controlar bien todas las variables para hacer investigación. Investigación universitaria. Otra cosa es la investigación de transferencia, la investigación aplicada a la empresa, donde no te van a pedir este grado de fineza a la hora de hacer los análisis estadísticos, ¿no? Bien, por lo tanto, con todos estos conocimientos estamos construyendo un corpus teórico nuevo, algo realmente muy valioso, que es, y termino ya con esto, como empecé, diciendo, creo que aquí hay verdaderamente una nueva ciencia, un nuevo campus disciplinar o un nuevo corpus, si queréis, al que llamamos neurocomunicación, del cual deriva el neuromarketing, pero también la neurocomunicación política, educativa, etcétera, ¿no? ¿Por qué es una nueva ciencia? Bueno, pues en primer lugar porque hay una gran multidisciplinariedad que antes no existía. En esta ciencia tenemos que juntar todos estos conocimientos psicosociales de los que hablaba antes, que a su vez se unen con conocimientos de marketing o de
politología, si es que estamos hablando de neuromarketing político, o de medicina, si hablamos de neurocommunication and health communication, comunicación y salud. Por lo tanto, hay una nueva interdisciplinariedad que antes no existía, que también se está dando en otras áreas del conocimiento, pero muy especialmente en esta. Pero además hay una nueva nanotecnología que hace unos años era impensable. Y era impensable hacer un electroencefalograma como hacemos ahora o una prueba de potenciales evocados en este despacho. Claro, es que antes te tenías que ir a un gran hospital. Por lo tanto, hay una nueva nanotecnología. Pero además hay un nuevo software, algo absolutamente relevante. Antes era dificilísimo hacer un análisis de un electroencefalograma, necesitabas un especialista. Ahora no, ahora el software te lo hace. Por lo tanto, tenemos una nueva nanotecnología, un nuevo software, una nueva interdisciplinaridad y un extraordinario avance en los conocimientos neuropsicológicos. La neuropsicología, la neurología funcional ha avanzado muchísimo y ha podido dar el salto de la clínica al mundo real. Lo que antes se aplicaba casi exclusivamente en neuropsiquiatría o neurofisiología clínica, ahora se puede aplicar a este mundo real cotidiano de la comunicación. Todo eso metido en una coctelera y bien movido, bien integrado, es lo que sustenta las bases de este nuevo paradigma científico que es la neurocomunicación. Nada más. Gracias, Ubaldo. Es muy interesante. Mira, me plantean una pregunta, pero prefiero dar paso al profesor Antonio Baira Ibar, que él nos va a hablar un poquito sobre la aplicación de las técnicas de neuromarketing en la comunicación comercial. ¿No es así, Antonio? Bueno, lo primero de todo, agradecer vuestra invitación. Para mí es un placer compartir esta mesa con el resto de contertulios y yo lo que me he permitido es, por hacerlo un poco más dinámico y también para ajustarme al tiempo, porque si no me pongo a hablar y posiblemente me paso unos 10 minutos, pues es una, Presentación. una pequeña presentación que me sirva. De apoyo para que todos lo puedan ver y disfrutar un poquito más, ¿no? Todavía. ¿La estáis viendo? A ver, todavía no estás compartiendo. Compartir pantalla. ¿Ahora puedes? Vaya, porque era hacerlo rápido, no lo estoy pudiendo. Ahora empiezas a compartir. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo un poco de lo que iba a hablar es de, como la mesa se llama Neuromarketing y su influencia, ver qué errores se han cometido en el pasado y qué oportunidades tenemos para el futuro, de, como muy bien decía el profesor Ubaldo Cuesta, de esta incipiente nuevo paradigma científico que aúna varias disciplinas, ¿no? Lo primero de todo es que cuando tú dices que investigas sobre neurociencia, sobre neuromarketing, no solamente el ámbito académico, sino cualquier persona se interesa. Es algo con mucho atractivo, ¿no? Cualquier ciudadano empieza su imaginación a pensar en cómo manipular las ideas, el cerebro, ¿no? Recuerda aquí a la película El jovencito Frankenstein, para aquellos que ya tenemos una edad, ¿no? Y aquel trasplante de cerebro, ¿no? Que se hacía en la película, ¿no? Entonces, esta fascinación tiene también una contrapartida, que es una overpromises, ¿no? Que podríamos decir que se ha hecho sobre lo que las técnicas eran posibles, ¿no? De conseguir, ¿no? Para empezar y siendo francos, pues es evidente que en el entorno académico sí ha generado mucho interés, hay un montón de publicaciones, hay un montón de papers eh, que demuestran, ¿no? El interés en el entorno académico por sus intereses, máster, alumnos que están interesados en estas nuevas técnicas. Pero en cambio la realidad es que en el sector profesional, pues su aplicación a día de hoy todavía es bastante limitada en cuanto a volumen de negocio, ¿no? Entonces, claro, la pregunta surge, si es algo tan interesante que fascina a las personas, que en el mundo académico se está avanzando, ¿por qué en cambio en el mundo profesional todavía es algo incluso desconocido para grandes profesionales y directivos de la comunicación, de la publicidad? Bueno, lo primero es porque quizás hicimos promesas que eran imposibles de cumplir, ¿no?
eso de dar con el botón, ¿no?, del consumidor, es que con estas técnicas vamos a poder bucear en el cerebro, vamos a dar el mensaje preciso en el momento preciso y vamos a hacer modificar comportamientos, pues es lo que hoy diríamos una fake, ¿no? Fue una falsa promesa, es una mentira falsa, que era mucha fascinación, porque esto, fijaos, en la historia del siglo XX, pues todo lo que tenía que ver con, pues eso, con el dominar el cerebro del otro, podemos rememorar las luchas con el telón de acero y cómo los espías de un lugar y otro, ¿no?, intentaban labrar el cerebro, ¿no?, para conseguir información de otras personas, ¿no?, durante la Guerra Fría. Ha habido mucho de mito que está en la sociedad y muchas veces por las ganas de dar a conocer este producto, de intentar vender, pues ha hecho esa promesa incumplida, ¿no?, esa promesa fake, ¿no? Eh, pero luego podemos ver también que si vemos las cifras de la publicidad a nivel global, pues ya estaba previsto que en el 22 supere los 700.000 millones de dólares, ¿no? Y a pesar de que el COVID pues, ha detenido un poco la actividad, pues el incremento de esta cantidad, estos últimos 100.000 millones de dólares, solamente han sido en los últimos 4 años, ¿no? Pasar de los 500 a los 600.000 para que podamos evaluar el crecimiento, pues se necesitaron 6 años. 6 años de todo lo que engloba lo que es la inversión en publicidad a nivel mundial, ¿no? Y para medir su efectividad, para medir la efectividad de la publicidad, ¿cuánto se gasta el mercado? ¿Cuánto se gasta la industria? Bueno, pues la cifra orientativa ronda los 100.000 millones de dólares, ¿no? De estos 100.000 millones de dólares, para llevarlo a un caso más particular, como podría ser el de España, se calcula que la investigación de mercados en España movería en 2022 como 540 millones de euros, ¿no? ¿Y qué porcentaje de investigación se dedica? Bueno, pues el 91% de la investigación es de tipo cuantitativo y el 9% cualitativa. Ahí estaría metido dentro de ese 9%, que ya es un porcentaje yo creo reducido, y más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en 2017 la investigación cualitativa superaba el 17%, pues vemos que en la empresa, los anunciantes y las agencias están más interesadas en los datos cuantitativos que no en los cualitativos. Hay un nuevo perfil de directivo que yo, comentándolo con los que tenemos cierta edad, comentándolo con algún antiguo compañero, coincidimos en que, de profesión, coincidimos en que cada vez los jóvenes, los directivos que ahora tienen alrededor de los 40 años, 30 y tantos, 40 años, están muy preocupados por los datos cuantitativos, qué sucede y cuándo sucede, pero en cambio el cómo y el por qué, que sería lo que nos contestarían las investigaciones cualitativas, no están tan interesados en ellos, ¿no? Estos son un poco errores que hemos cometido. Por un lado, error de los planteamientos nuestros, haciendo promesas que no se podían cumplir, y de la industria, que está más preocupada en el dato que en lo cualitativo. Pero, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Y por qué es tan interesante? Y por qué eso, humildemente, creo que va a tener un gran desarrollo toda la neurociencia en un futuro muy próximo, ¿no? Y de hecho se está desarrollando en los últimos años. Bueno, pues porque se convierte en una herramienta que permite conocer nuestro conocimiento sobre las interacciones, por ejemplo, cognitivo-emocionales, que siempre era una dificultad en publicidad, ¿no? Estáis viendo la cara de un niño. Siempre que una imagen de esta a cualquier persona, a cualquier adulto, se le pone la imagen de un niño, se ve que se modifican sus respuestas fisiológicas, que sus gestos son amables. Es una imagen que a todo el mundo genera empatía. ¿Por qué? Bueno, pues no voy a entrar ahora en polémicas ya desde la sociología antigua, de los jaimesianos, hasta qué punto una parte es aprendizaje o otro es cultura, pero lo que es evidente es que hay imágenes que, sin ser conscientes nosotros, cualquiera que haya visto la cara de este niño le ha provocado un gesto, ¿no?, una experiencia facial de alegría que a lo mejor no ha sido consciente de ella. Y esto nos permite avanzar en un mundo que hasta ahora, y sin estas técnicas, era bastante desconocido. La emoción, no solamente la emoción, también la memoria, implica procesos cognitivos
que se ubican en ocasiones fuera de nuestra conciencia. Cualquier investigación que intente plantear aspectos desde la perspectiva de la neuropsicología, desde el neuromarketing, desde la neurocomunicación, porque hay muchos términos que se utilizan, siempre se tiene que asentar en 4 aspectos. Uno, en las variables psicofisiológicas, aquellas, como por ejemplo comentaba el profesor Ubaldo Cuesta, que de la que no somos conscientes, como dónde fijamos nuestra mirada, o nuestra respuesta galvánica, o nuestro ritmo cardíaco, todas esas variables que con estas herramientas sí podemos medirlas. También lo que es nuestra conducta característica, ahí estarían las microexpresiones, ¿no? Cómo respondemos ante ciertos estímulos de manera habitual. También la que podemos autocomunicar. Luego insistiré en este aspecto, pero me parece fundamental. No se trata de que el neuromarketing o la neurociencia o la neurocomunicación sea una isla aparte. Hay métodos tradicionales que se deben conjugar con estas técnicas. Todo es válido. Porque lo que sí aporta en ocasiones, vamos, lo que sí aporta estas tecnologías es el conocimiento inconsciente del consumidor, aquello que le cuesta verbalizar, aquello que no es que nos quiera engañar, es que a lo mejor no conoce, no sabe cómo expresarse o no es capaz incluso de sentirlo, ¿no? Pero cualquier investigación, estos 4 apartados creo que es fundamental que los tiene que tener, ¿no? Que tengan que ver con la neuropsicología. ¿Qué ha sucedido y por qué está tan de moda, sobre todo a partir de los años 80? Cuando el profesor Cuesta era profesor mío en la universidad, no se hablaba se hablaba de semiótica, me acuerdo, dentro del ambiente publicitario, y cómo dar explicaciones, ¿no? al simbolismo, a significados, ¿no? de la publicidad y por qué tenía ciertos efectos, pero de neurociencia no se hablaba nada. Y no se hablaba, entre otras cosas, porque, claro, los experimentos que la mayoría, durante la mayor parte del siglo XX que ha habido, eran o bien de casos de lesiones cerebrales, pues, para ver cómo funcionaba ese cerebro, y también sobre animales en un momento dado en laboratorio que se hacían pruebas. ¿Cuál ha sido la gran revolución a partir sobre todo de la década de los 80, 90? Pues precisamente, como muy bien comentaba el profesor Cuesta, cómo las nuevas técnicas de neuromarketing no invasivas ha permitido acercar esto a lo que era el ambiente normal, a escenarios que no sean invasivos ni para el consumidor ni para el espectador, a situaciones normales, alejadas de puramente lo médico. Y esa ha sido la gran revolución. Y eso explica por qué las posibilidades de abrir ese conocimiento en el día de hoy. Bien, voy a ir terminando y me ha salido un decálogo casi como van a aparecer los 10 mandamientos, pero no era mi intención, ha salido de manera aleatoria. ¿Cómo podemos lograr realmente que la neurociencia, la neurocomunicación, el neuromarketing gane prestigio y se pueda implementar ya de una forma habitual? Yo he publicado alguna investigación en la cual, con conversaciones con profesionales, y claro, es que no tenían conocimiento, no tenían credibilidad en esta técnica, o también romper inercias, que siempre es complicado, ¿no? Dentro de los que hemos trabajado en empresa, en la lógica empresarial. Entonces, mis recomendaciones van en un triple eje. El primero sería qué tiene que hacer el entorno económico, qué tiene que hacer el entorno empresarial de empresas, anunciantes, me refiero, y agencias. Y por otro lado, y también muy importante, en las empresas que suministran estos nuevos equipamientos, ¿no? Que permiten popularizar o hacer más accesibles este tipo de investigaciones. En cuanto al entorno económico, son 4 apartados. La necesidad de conexión entre el mundo académico y el profesional. Cada uno tiene que aportar lo que sabe, rigor científico, objetividad, pero también plantear investigaciones que puedan tener, por lo menos en su desarrollo futuro, una visión aplicada, real, en el mercado. El segundo, y lo mencionaba ya también el profesor Cuesta, y relacionado con la complejidad de este nuevo paradigma, mejorar en conocimiento e información de los especialistas, sobre todo en el ámbito de comunicación, que es lo que a mí me compete en este campo. Hay mucho desconocimiento y hay mucho mito todavía que hay que ir destruyendo. Creo que hoy en día cualquier universidad española
tiene que tener algún especialista que tenga facultades de comunicación, tiene que tener por lo menos algún especialista en este campo, ¿no? Por último, perdón, en tercer aspecto, el diseño de una investigación serio y riguroso. Se han hecho investigaciones que muchas veces con el fin de generar expectativas y expectación, ¿no? No han cumplido y han perdido la confianza en estas prácticas, ¿no? Y para esto es fundamental, como decía con anterioridad, integrarla con las técnicas tradicionales. Nosotros siempre que hemos hecho intentar buscar la relación entre emociones, por ejemplo, y recuerdo, o impacto de ciertos mensajes, siempre lo integramos con técnicas tradicionales de recuerdo espontáneo, en fin, con los cuestionarios habituales que se utilizan para ver sus correlaciones. Por último, ¿qué tenemos que hacer desde el entorno académico? Pues generar modelos que se adecúen a esas necesidades profesionales, por lo que decía en el primer punto de ese acercamiento al mundo profesional. Generar modelos que se puedan replicar y que sean una forma de ir avanzando de diferentes aspectos. Todavía hay una gran dispersión a la hora de diseñar este tipo de investigaciones. Las empresas y las agencias, imprescindibles para su desarrollo, sobre todo en el ámbito profesional, pues eso, romper inercias en la investigación comercial. Y para eso es necesario demostrar ese valor añadido. Como decían los datos, solamente un 9% en España se dedica a investigación cualitativa. No está mal lo cuantitativo, pero también intentar saber el cómo y el porqué de los procesos de decisión del consumidor. La necesidad, porque se ve en muchos lanzamientos que es necesario profundizar en el conocimiento del consumidor y así reducir, nunca se va a poder llegar al éxito total, y reducir los riesgos ante nuevos productos o ante la colocación de esos productos en el mercado. Esto afecta a todo lo que son los problemas de percepción, de atención y de recuerdo. Informar, porque muchas veces no se desconoce de los avances en lo referente a la reducción de costes económicos y sobre todo también temporales. La publicidad se caracteriza por ir siempre muy rápido y muchas veces no puedes testar las campañas porque lo que tienes que hacer es sacarla ya, porque no llegas a tiempo. Entonces, saber que ya hay formas y hay métodos que permiten conseguir información en tiempos reducidos y a unos costes similares a otros procesos de investigación tradicionales cualitativos. Y luego, para romper barreras, sobre todo en el ámbito creativo, demostrar cómo sus aplicaciones también pueden ser válidas para la creación. Normalmente los creativos publicitarios son muy reacios a estas técnicas porque ellos tienen una visión, y es lógico y es verdad, artística de su profesión y deben mantenerla. Esto tiene que ser una ayuda más. Igual que un planner te ayuda para que tu creatividad sea más precisa, de igual manera un conocimiento mediante estas técnicas te va a permitir ejercer tu creatividad sin ningún problema, pero más precisa pensando en tu público objetivo. Por último, llegando a las empresas que suministran estos servicios, dos cuestiones. La primera, la estandarización de sus herramientas. Cada una tiene su software, cada una tiene detrás sus algoritmos, que por ejemplo en el tema de facial coding son los que te dicen al final luego los datos, si esta emoción ha movido ciertos músculos, ¿no? Y eso lo hacen por sus bases de datos y hacen sus medias. Pero es lógico por su negocio que no quieran dar esos datos porque es su diferencia para que su producto sea mejor en el mercado. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces replicando la misma investigación no se consiguen los mismos resultados, entre otras cuestiones, porque, y yo esto tampoco lo puedo afirmar con categoría porque no lo tengo 100% contrastado, pero sí hay datos que viendo investigaciones, la misma investigación hecha con herramientas propias y técnicas propias y con alguna de las que están en el mercado, por ejemplo, en el tema del facial coding, algunas emociones no se correspondían. Entonces, si queremos generar confianza, si es necesario generar transparencia, y ya sé que es su negocio y su diferenciación, pero de alguna forma
es necesario esta estandarización, ¿no? Y luego una información, ¿no? para esas, de esas herramientas que digan sus problemas y sus inconvenientes. Bien, creo que intento ajustarme al tiempo. Gracias por vuestra atención y voy a dejar de compartir. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o cualquier cuestión Gracias, que... Antonio. Luego te formularé un par de preguntas, o al menos una, por la falta de tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy Y, rápido. y nada, pues Juan Graña, gracias por estar ahí, por esperar, y espero que tanto la exposición de Ubaldo como la de Antonio te hayan parecido interesantes, igual que a nosotros, y que ahora es tu turno y por favor, deleítanos con tus palabras. Muchas gracias. Bueno, sí, claro que son muy interesantes, ¿no? De hecho, la introducción que hizo Ubaldo muy clara sobre lo que es la neurociencia aplicada al mercado y la neurocomunicación. Antonio profundizó un poquito más en aspectos más peliagudos, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con todo lo que conlleva el entorno de lo que es el neuromarketing desde el punto de vista de la investigación de las empresas. Bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido nuestra vida o nuestra experiencia en utilizando este tipo de tecnologías, este tipo de metodologías desde el pasado y cómo veo yo el futuro de todo esto, ¿no? Nosotros, nuestro primer laboratorio que utilizamos o que adquirimos para hacer investigación llamada neuromarketing, vamos a decir así, fue allá por el año 2011-2012. No era todavía el año 2012 cuando encargamos ya el primer laboratorio, ¿no? Y ya empezamos a utilizar determinadas tecnologías de modo sincrónico gracias a los software que ahora mismo se están desarrollando en el mercado. Ahí empezó un poco todo, ¿no? Por el camino pasaron muchas cosas. En el año 2015 al final no nos iban nada mal las cosas, empezamos a crecer y de ahí ya decidimos fundar Neurológica como empresa independiente de investigación basada en neurociencia, ¿no? No solamente ya neuromarketing, sino que luego, bueno, pues abrimos más el scope de investigación en otros proyectos, pero básicamente éramos o somos todavía una empresa de neuromarketing. Bueno, ese es nuestro pasado. Con nosotros hubo otras empresas que nacieron al mismo tiempo. Se puede decir que nosotros somos de los más veteranos. Muchas se quedaron por el camino. Y yo creo que aquí hay muchas razones por las que se quedaron por el camino, ¿no? Y algunas de ellas las explicó Antonio, ¿no? Básicamente, yo quiero destacar que efectivamente en algunos casos o no se entendió bien el mensaje o se hizo lo que se llama un overpromise, ¿no? Es decir, se prometían cosas que realmente no eran así, ¿no? Eso de, efectivamente, el botón de compra nunca existió. Nunca existió. Lo que hay que tener en cuenta es simplemente que la neurociencia viene a aportar una capa más de conocimiento en el mundo de la investigación, pero no viene a sustituir a nada ni a ofrecernos promesas falsas, ¿no? de lo que podemos hacer, ¿no? Mucho menos podemos manipular con la neurociencia. Perdón, se puede manipular, pero no es culpa de la neurociencia, sino de la ética de las personas, ¿no? Entonces la manipulación existe, pero no tiene nada que ver con la neurociencia, no tiene nada que ver con el neuromarketing, sino el uso que hacemos, digamos, de nuestro conocimiento y de nuestras herramientas. Esto por aquí, es decir, no todo el mundo hizo bien los deberes, pienso yo, no todo fueron buenas experiencias, tal vez porque estábamos aprendiendo todos. Es una disciplina nueva en el mercado, es reciente, tiene muy pocos años. En la historia de lo que es, digamos, el mundo del marketing, pues es muy reciente, ¿no? Entonces esto hizo que, bueno, que fuéramos aprendiendo todos en el camino, pero nos dimos cuenta casi desde el principio con los primeros fracasos con nuestros clientes, cuando nuestros clientes realmente no llegaban a entender muy bien ni nuestro mensaje ni nuestros resultados, nos dimos cuenta que nuestros clientes no son neurocientíficos. Por lo tanto, aquí se necesita un proceso más en todo esto, que sí que tienes que tener un cierto rigor, un rigor científico, un rigor metodológico, tienes que tener las tecnologías o las fuentes de información adecuadas, tienes que tener las metodologías adecuadas, tienes que cumplir una serie de protocolos en la investigación que, como te los saltes, el resultado no va a ser bueno, pero una vez que tienes todo eso y te da unos resultados que posiblemente sean buenos, tienes que saber traducirlos al idioma de la gente que necesita ese dato para la toma de decisiones en el día a día de sus empresas. Y esto es clave,
Y esto es clave y es una de las claves del éxito o el fracaso, digamos, en la carrera del neuromarketing, ¿no? Es decir, hay que tener 3 ejes fundamentales. Tecnología, obviamente, necesitas lo que se llama el data capturing, ¿no? Captar datos. Tienes muchas diferentes tecnologías con lo que lo puedes hacer. Segundo, ¿qué vas a hacer con esas tecnologías? ¿Cómo las vas a emplear? Y esto forma parte de los diseños metodológicos. Por lo tanto, 1/3 del valor está en la tecnología, otro 1/3 del valor está en tu capacidad metodológica y el otro 1/3 está en la capacidad analítica. Y la capacidad analítica es tan importante como las otras dos. Y ser capaces de entender, analizar y saber que esas salidas que tienen las diferentes tecnologías se corresponden a unos determinados criterios analíticos. Todo esto ha sido desde el principio. Empezamos a trabajar con neuropsicólogos directamente, empezamos a crear esas metodologías, empezamos a tener un fuerte entrenamiento en lo que son las tecnologías también. Y eso, lo que yo digo a veces es decir, una cosa es un entrenamiento y otra un sobreentrenamiento que nos saque del mercado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Como decía, el neuromarketing no viene a sustituir a nada. Lo que tenemos claro nosotros es que el neuromarketing, nosotros cuando hacemos investigación no descartamos los métodos convencionales, es decir, tanto los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos, entre otros, por nombrar los principales que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y también diría más, no solamente sería, el neuromarketing no solamente mide publicidad, es algo que nosotros, bueno, lo hacemos semanalmente. Nosotros no sé cuántos estudios podemos estar haciendo a la semana solamente de lo que son spots, ¿no? Muchos de pretest, pues, que al final nos dan una capacidad y una base de datos y unos insights y unos protocolos ya creados que nos dan mucho dinamismo, ¿no? Pero podemos estar haciendo a la semana alrededor de 8 o 10 pretest solamente de spots, ¿no? Pero no es eso solo. O sea, lo bueno que tiene el neuromarketing es que lo podemos aplicar transversalmente a la investigación. De mercado, me refiero. No solo del mercado, pero estamos hablando de mercado en este caso, ¿no? Podemos ir al campo de los sensoriales, de los organolépticos, podemos ir a los estudios de concepto, podemos ir al punto de venta, podemos trabajar la user experience. Todo eso tiene sus metodologías propias dentro del mundo de la neurociencia, de la investigación. Y todo eso eso es nuestra historia, por decirlo de alguna manera. No voy a decir nuestro pasado porque también es nuestro presente, pero nosotros aquí hemos dado saltos importantes. ¿Por qué? Porque yo veo el futuro del neuromarketing con otro tipo de concepto. Yo creo que un factor de éxito para el neuromarketing en el futuro será que tengamos modelos menos invasivos, que son invasivos a pesar de todo, porque no dejamos de analizar persona por persona, las monitorizamos, las cableamos, le ponemos un electroencefalograma, le ponemos un galvanómetro, le ponemos un electromiógrafo, le ponemos muchas cosas a las personas, le ponemos los eye trackers y le ponemos una serie de tecnologías que al final, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y evidentemente, pues tienes que tener en cuenta que ahí hay un sesgo que tienes que también tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis, ¿no? Pero bueno, la idea sería no tener que llegar a eso, ir allá a métodos de observación puramente ecológica, es decir, poder analizar a las personas en un entorno normal, en el contexto normal de sus vidas, ¿no? Este es un punto de futuro cada vez más importante que vivimos en esa línea, ¿no? Y otros serán los modelos escalados. El neuromarketing no era un modelo escalado. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes importantes, es verdad que tenemos muchos clientes importantes, pero también tenemos clientes dentro de nuestra competencia, que son los grandes institutos de investigación. Nos contratan todo este tipo de metodologías, este tipo de trabajos, y hablando con alguno de ellos, en alguna ocasión, esto ya hace unos años, me llevo a decir una marca muy importante de investigación a nivel mundial, no voy a decir cuál, con la que estábamos trabajando, y me dijeron, no vamos a poder seguir trabajando con vosotros, Juan. Y yo digo, ¿por qué? ¿Lo hemos hecho mal? ¿Dónde nos hemos equivocado? Cuéntame por qué. Y me llevo a decir, no, si vosotros lo hacéis bien, si no es problema. El problema es nuestro modelo de negocio que cambia. Vamos a modelos mucho más escalados. Vamos a modelos masivos. Vamos a modelos automatizados. Y ahí no tiene cabida el neuromarketing, en teoría, ¿no? Entonces, cuando me dijo esto, me hizo reflexionar mucho y le dimos un giro de timón muy fuerte a todo el proyecto de Neurológica. Y ahí empezamos a trabajar ya con modelos escalados, porque creíamos que se podía hacer.
Y fue donde entramos ya en modelos que tienen que ver con la inteligencia artificial y con toda la experiencia que teníamos del pasado, ¿no? Entonces, yo es donde veo el futuro. El futuro, ahora tenemos, bueno, pues un modelo de inteligencia artificial que cada día aprende más. Son modelos ya no de deep learning, ya son modelos GAN, que son todavía más avanzados, es decir, los Generative Adversarial Networks, que le llaman, y modelos de transformers. ¿Qué significa esto? Que podemos ya dar un salto cualitativo en cuanto a la calidad del resultado con modelos meramente observacionales y modelos de lenguaje natural, de ambas cosas, de lo que se llama computer vision y lenguaje natural. Los dos. Se puede medir la voz, que hasta ahora no lo estábamos haciendo, medimos la voz con un grado de precisión muy alto, y esto creo que es un factor nuevo que hay que tener muy en cuenta, porque las emociones también están en el discurso y cómo se miden esas emociones, y además a través de la visión artificial. Esto no significa utilizar facial coding, es otro modelo totalmente diferente. Conceptualmente es totalmente distinto, ¿no? Se trata de visión artificial. Aquí sí que hay varios modelos de cálculo detrás. La inteligencia artificial lo que hace es que confronta diferentes capas de cálculo y al final saca un modelo recalculado estadístico más veraz y más eficiente, ¿no? Entonces, en todo esto, la inteligencia artificial puede medir ya estados cognitivos de las personas, medimos estados cognitivos, medimos el estado mental, no ya qué tipos de emociones, sino cómo se encuentra la persona y los comportamientos. Estamos entrando en un terreno nuevo. Estos modelos lo que están haciendo ahora es permitirnos la escalabilidad que no teníamos antes. Podemos hacer mediciones masivas, podemos lanzar estudios cuantitativos, los cuales pueden al mismo tiempo ser medidos de una manera, bueno, lo que llamaríamos con neuromarketing, pero a través simplemente de visión artificial o lenguaje natural, a través de cámara, a través de micrófono. Eso es lo que estamos ahora. Iremos más lejos. Vamos a pasar de los modelos de medición a modelos predictivos. Eso será el futuro, no ya nuestro, es que será el futuro, los modelos predictivos, ¿no? De hecho, ya hay modelos que están prediciendo cuáles van a ser los resultados. Hay algoritmos con los que estamos trabajando que ya predicen resultados, especialmente en el eye tracker. Hemos empezado con los eye trackers, pero estamos ya cabalgando ya los modelos emocionales. Y os puedo decir que es realmente el grado de precisión cuando hacemos comparativas científicas, pues entre unos y otros el margen de error entre uno y otro cada vez es menor y cada vez menor. Ya está por debajo del 10%, así lo digo, ¿no? En los estudios que estamos haciendo. Bueno, pues todo esto nos ha llevado ya también a, bueno, pues a tener las diferentes ya publicaciones científicas. Antonio comentaba realmente la comparativa entre tecnologías. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos laboratorios y podemos comparar entre ellos, ¿no? Y vemos que realmente es cierto. Escoger un electrocefalograma modelo X o modelo Y cambia los resultados. Escoger entre un facial coding modelo, no voy a decir marcas, modelo A, modelo B, es distinto y lo contrastamos contra nuestro modelo Copérnica, totalmente distinto, ¿no? Sí que podemos decir, ¿cuál es el bueno? Bueno, pues no hay nada mejor que someterlo ya a estudios científicos, a publicaciones y que se hagan estudios más en rigor para ver los resultados de una manera mucho más veraz y mejor ensayada, ¿no? Y bueno, pues ahí están las primeras publicaciones con todo eso. Estamos contentos porque el modelo cada día aprende más, pero lo que invitamos es que también otros hagan lo mismo, ¿no? Porque esta carrera se gana juntos. No puede ser. No podemos ir separados, ¿no? Es muy complicado, Antonio, es muy complicado desvelar los algoritmos, obviamente, ¿no? Es muy complicado, porque es el trabajo y la inversión muy fuerte de años y de mucho capital, ¿no? Entonces eso es complicado, pero sí que es verdad que cada uno tiene que tener sus modelos. Es lo mismo que, bueno, pues que hay diferentes marcas de coches, puede haber diferentes marcas de modelos de cálculo, ¿no? Y este es el futuro. La otra parte interesante para mí de esto, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien, ¿no? Todavía. Bueno, simplemente una cosa muy interesante para mí el futuro que nos está pasando es que el neuromarketing se ha nutrido de la neurociencia, de los conocimientos de la neurociencia y lo ha llevado más allá. Lo ha sacado de las clínicas, como decía Ubaldo, lo ha sacado de las clínicas para llevarlo, bueno, pues a otro tipo de usos que según quién pueden verlo más banales o más interesados, ¿no? Pero ahí está. Y lo bueno de esto es que el haberlo sacado de las clínicas ha potenciado una carrera nueva de fondo.
que es la investigación de mercado. Dentro de eso, dentro de la investigación de mercado, nuevas ramas de investigación, como comentaba antes, ¿no? Que puede ser muchos desde el punto de vista sensorial, entender mucho mejor cómo son los procesos cognitivos de una persona cuando huele algo o cuando está degustando algo. Eso es muy interesante. Y eso luego se puede devolver al mundo científico, ¿no? Que es un camino que yo veo que es de ida y de vuelta. Y está pasando esto. A nosotros nos está pasando ahora que estos modelos que estamos trabajando en ellos ahora, pues nos están permitiendo abrir campos nuevos de investigación y colaboraciones nuevas con institutos tecnológicos y con universidades en el ámbito de la salud, por ejemplo, la salud mental particularmente, pero no solo la mental, pero particularmente la mental, donde vamos a empezar a trabajar, estamos ya en proyectos de investigación, en el campo de la seguridad, en tanto en cuanto bueno, pues, empiezan a conocer mucho más o entender mucho más estados cognitivos de las personas, actitudes o comportamientos, pues eso puede afectar directamente, se puede predecir, al tener modelos más predictivos en el tema de la seguridad. Digo la seguridad y digo la educación. Así que acabe esta agradable charla con todos vosotros. Tengo una reunión muy importante relacionada con modelos para la educación, con una empresa muy grande también que está muy interesada en desarrollar este tipo de modelos y con los que vamos y que tampoco nos vas a decir el nombre. No, es muy conocida, pero no se puede. No pasa nada, es una bromita. Gracias, Juan. Mira, súper rápido antes de que te vayas. Es que una persona, María del Cielo, pregunta de qué forma el neuromarketing puede ser ético. Es que entonces a lo mejor se está dudando si es ético o no lo es, pero rápidamente, súper rapidito. La que la contesto yo, esa. Sí. Es lo que decía antes, si el neuromarketing no es ético, tampoco lo es el marketing. Tampoco lo son las ventas, tampoco es el seducir al cliente y pretender o intentar que al final te escojan a ti y no escojan el producto de tu competencia. La ética pasa por no manipular a las personas, por no engañar a las personas. O sea que la ética está en las personas, no en la tecnología. No está en las metodologías, está en el uso que hacemos de ellas. Siempre digo lo mismo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Bueno, pues un cuchillo es bueno en las manos de Arzac y es malo en las manos de Jack el Destripador, está claro, ¿no? Por lo tanto, el neuromarketing es una herramienta, son medios que tienes a tu alcance que te van a ayudar a entender mucho mejor determinados procesos, te van a ayudar a tomar mejores decisiones, te van a ayudar a no tener o no incurrir en un fracaso mayor que podrías incurrir si no tienes en cuenta, pues bueno, aspectos que hasta ahora no se tienen en cuenta, como es el inconsciente, digamos, ¿no? La parte más inconsciente en nuestra toma de decisiones. Gracias, Juan. De verdad, muchas gracias por haber intervenido, por habernos ayudado. Antes de que te vayas, porque lo voy a decir después si no me vas a escuchar y creo que es bonito. Entre los tres, Ubaldo, tú y Antonio, habéis hecho, en mi opinión, mi humilde opinión, una clase magistral, ¿vale? Para que, y afortunadamente gracias a las tecnologías y a Quizid, como queda grabado, podamos mostrar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes que necesitan esta formación que aunque parece teórica es muy práctica. Porque todo lo que habéis comentado, Juan, no es un bla, 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 es que es preciso que quede grabado para siempre. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Chao. Dios. Bueno, rápidamente, Ubaldo, no os voy a robar mucho más tiempo, pero sí que quisiera plantearte una pregunta que me formulan, y es que ¿realmente existe necesidad también de formar a los docentes y profesionales de este área respecto a los fundamentos neurocognitivos y psicosociales de la... No sé, me preguntan eso, y también sobre los conocimientos metodológicos. ¿Es importante, es realmente una base para el área de la comunicación, para el área de, o para cualquier empresa? Sí, bueno, vamos a ver, mira, el profesor Baraybar lo dijo muy bien, hace muchos años la carrera que él estudió estaba bastante fundamentada en cuestiones como el análisis de la imagen, la semiótica, etcétera, ¿no? El mundo académico de la comunicación se ha ido aproximando cada vez más a las ciencias más empíricas, más experimentales, en gran parte por la demanda de la propia empresa, ¿no? Que te exige más resultados muy concretos, poder medir, etcétera. Y la propia ciencia también ha ido más en ese sentido. Revistas de impacto que te piden una metodología, que te piden un rigor en la investigación para podértelo publicar, las famosas revistas de impacto.
No voy a entrar ahora en la tensión que eso produce entre una universidad más profesional y una ciencia muy tecnificada, por así decir, versus una universidad más humanista, porque ahí hay un debate de mucho calado. Si la universidad enseña a hacer y a ser técnicos y a ser profesionales, por así decir, o enseña más a formar seres humanos, como era la universidad griega, que enseñaba a ser más que a hacer. Si recordáis, en la universidad clásica griega se formaba a los seres humanos para ser hombres con sentido de la vida plena, gente noble, que después fueran políticos. Algo que diferencia con la actualidad, ¿no? En cambio, se enseñaba a hacer a la clase media, a la clase baja, que eran los artesanos, por así decirlo. Bueno, ese es otro debate. La realidad es que ahora estamos en una sociedad que te demanda una universidad muy científica y que eso requiere de una formación muy científica. Yo creo que es muy bueno que ahora en las universidades, en las facultades de ciencias de la comunicación, se estén introduciendo todos estos conceptos de neuropsicología, de fundamentos psicológicos rigurosos y científicos de la comunicación, de metodología experimental, etcétera, ¿no? Cuando yo empecé a dar mis clases aquí en esta Facultad de Comunicación, venía de la Universidad, de la Facultad de Psicología, de la Universidad San Pablo CEU y también de la UNED, de enseñar precisamente eso, neuropsicología y neuropsicología. Y recuerdo que lo pensaba, decía, pero ¿por qué no se enseñarán a estos chicos los fundamentos neurofisiológicos de la comunicación? Se le daría más rigor a esta ciencia, se le daría una profundidad y un punto de vista que ayudaría a los alumnos a comprender mucho mejor la ciencia de la comunicación y a dar dignidad académica, científica a esta disciplina. Por lo tanto, la respuesta es esa. Efectivamente, y ahora que se están cambiando planes de estudios en muchos sitios, que ahora se cambian los planes de estudios con facilidad, yo lanzo esta reflexión de en los planes de estudios introducir conocimientos realmente muy científicos, muy serios, basados en metodologías, en herramientas incluso estadísticas que tampoco se imparten en la carrera, incluso en anatomía, fíjate, anatomía neurológica, en todo aquello que tenga que ver con una fundamentación muy científica de la comunicación. Que ojo, y termino con esto, no nos olvidemos, ese es el origen de la ciencia de la comunicación. Los grandes autores como Laswell, Lazarsfeld, Howland, Jenkins, son todos científicos muy serios y muy rigurosos que empiezan trabajando desde esas metodologías. No vamos a hablar ahora de historia, pero Palabras mayores, ¿no, Waldo? sí, es un poco la evolución histórica, sobre todo europea, la que luego deriva hacia otras líneas que han hecho que se haya estancado, en cierto sentido, el avance de la ciencia de la comunicación. Gracias, Ubaldo, qué clarito. Gracias. Pues Antonio, había varias cosas también, pero bueno, hablabas también de la fake, ¿no? Una fake que se ha vendido como una verdad. ¿Cuál sería la verdad en todo caso? ¿Qué es lo que realmente, qué es cierto? Bueno, para empezar, yo creo que cualquier conocimiento tiene que partir de la humildad y de las limitaciones que tiene. ¿Qué sucede? Que nuestro sector, el sector de la publicidad, de las relaciones públicas, de las consultoras de mercado, en la competencia que viven, van siempre un poco a intentar vender lo último, a intentar vender todo como novedad para poder sobrevivir en el mercado. Y eso es lo que a lo mejor hizo hacer esas promesas que no pudieron cumplir y esa decepción en los ciudadanos. Solo queda una cosa: ir aprendiendo, esfuerzo, rigor y, bueno, desde la misma neuropsicología, si vemos las conclusiones a las que se llegaban hace medio siglo o un poco más con los primeros experimentos, pues muchas fueran erróneas y ahora nos reímos, ¿no? De cómo, sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Que muchos de eso de delimitar zonas del cerebro y dónde estaba una determinada actividad y parecía que estaba controlada, pues eso venía porque se investigaba sobre gente que tenía lesiones. Entonces, claro, se llegó a unas conclusiones que muchas veces no fueron correctas y que luego se ha demostrado que eran erróneas. Entonces, sobre todo es necesario rigor, trabajo. Y ahora no está Juan. Cuando yo me refería yo, por supuesto, creo en el libre mercado y creo que las empresas
deben ganarse su dinero y ahí está la ventaja competitiva de que tengan mejor herramienta. Pero también hay formas con sellos de calidad o auditados, ¿no? Las cuentas anuales de las empresas las auditan otras empresas, ¿no? Para reducir el riesgo de que haya fraude, ¿no? En sus cuentas. Bueno, pues también se pueden esas herramientas que salgan al mercado de alguna forma validar. Si no, el propio mercado lo va a validar. Y el problema es que no solo va a lastrar a los malos, sino que también puede, pues que hacen malas prácticas o no son éticas, o sus herramientas no válidas, sino que desprestigian a todo un ámbito emergente como es este, y que es poco conocido. Totalmente, totalmente, Antonio. Nos hemos quedado sin tiempo porque si no vamos a ir muy retrasados después con las mesas. Solamente, de verdad, agradeceros el que hayáis estado con nosotros, que aportáis mucho, que este es un tema realmente importante, que nos vamos a ver en breve porque afortunadamente se ha organizado por parte de, pues bueno, tanto de Antonio como de Ubaldo, pues bueno, un congreso, un encuentro muy importante en la UCM sobre neurocomunicación, ¿no? Ubaldo, Antonio, y yo creo que eso también va a ser un punto para que se encuentre tanto profesionales como académicos y podamos seguir disfrutando y aprendiendo y reciclándonos de vuestro saber y de vuestro buen hacer. Gracias de corazón, Ubaldo, Antonio. Y esto queda grabado para siempre y podremos difundirlo mucho más. Son más de 100 y pico personas que se han enganchado a vuestras palabras, pero bueno, queda ahí para siempre. Y ahora pues seguimos con el aula 3, ¿vale? Y un fuerte abrazo, Ubaldo, un fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.